Muy bien, seguimos en La Mira y estamos con Fede Comesaña. ¿Todo bien? Buenas noches para todos. El papel de los economistas en esta campaña. Sí, vamos a analizar, vamos a meternos en este tema y para eso, antes que nada, quiero presentar a este señor que tenemos acá. Se llama Ronald Coase, es un economista británico, un referente de la Universidad de Chicago en Estados Unidos, premio Nobel de Economía. Lo traigo porque dijo una frase que en general yo la tengo muy presente, pero todavía más en las campañas electorales, que es que si los torturamos lo suficiente, los datos siempre confesarán. Eso decía Ronald Coase, haciendo referencia a esto de que cuando nos ponemos a jugar con los números, cuando nos ponemos a explicar la realidad a través de los métodos cuantitativos, siempre hay un grado de discrecionalidad que tiene el analista de decir, bueno, este punto de acá, ¿con qué lo comparo? ¿Alcanza con tomar el último dato? ¿Tenemos que promediarlos con otros? ¿O trazar una tendencia? ¿O desestacionalizar la información? ¿O recurrir a otros métodos estadísticos? Pero en definitiva tenemos un montón de opciones y surge siempre la tentación de que utilizar esos datos, o por lo menos la versión de esos datos o la lectura de esos datos, para confirmar el sesgo. Mejor confirma una narrativa que yo tengo previamente establecida. Y esa es una tentación que tenemos todos, incluso por fuera de lo que tiene que ver con economía y política. Cuando uno va al médico y la primera vez que va se toma y se sube a la balanza sin los zapatos o con los zapatos puestos y después sabe que tiene ahí un margen que después se saca los zapatos la próxima vez y va a haber bajado algún kilito. Ese tipo de cosas son las que afloran durante una campaña en la cual se ha visto a los principales referentes de los partidos manejar a los números por lo menos con cierta voluntad de justificar ciertos discursos. Y hay un número en particular, un caso que sucedió en las últimas 2 semanas y que todavía genera repercusiones, sobre todo en redes sociales, que son estos números que vemos acá. Esta es una placa que elaboró la consultora Exante, es una consultora liderada por Pablo Rosselli, Tamara Yandi y Florencia Carriquiri. Son economistas muy prestigiosos y ninguno de ellos asociado a algún partido político, y que en una serie de tweets que analizan la encuesta continua de hogares, los microdatos de la encuesta continua de hogares, algo que hemos hecho varias veces en este programa, es decir, agarramos la fuente de los datos donde el Instituto Nacional de Estadística pregunta a un montón de gente un montón de cosas respecto a su vida económica, social, cultural, educativa, y a partir de esos datos, bueno, uno haciéndole preguntas a esa base puede obtener distintos resultados. La pregunta, entre otras, que publica Exante, pero la que generó más ruido, fue esta, que es cómo evolucionó el ingreso medio de los hogares, pero sobre todo cómo evolucionó cuando lo desagregamos por nivel de ingreso. Es decir, los que ganan menos en relación a los que ganan más, separando, ordenando a toda la población, tanto en distintos años, 2023, 2022, 2019, ordenan a la población desde el que gana menos, desde el hogar que gana menos al hogar que gana más, y ven cómo, si los repartimos en 5 grupos iguales, esa gente cómo evolucionó en promedio el ingreso. Y lo que ellos encuentran es que hay una variabilidad muy grande, hay una dispersión muy grande de ese desempeño, donde los 4 quintiles de menores ingresos, es decir, el 80% de los hogares que ganan menos, son los que bajaron su poder adquisitivo, mientras que el 20% de mayor ingreso aumentó su poder adquisitivo. Y acá están los números, cuando vemos principalmente esta parte de acá abajo, donde dice 2023 contra 2019, en promedio hay un aumento de 0,8, el quintil de menores ingresos cae 2,4, el de mayores ingresos aumenta 3,6. Eso es lo que surge de estos datos, pero después, a partir de estos datos,
se empezaron a utilizar para justificar distintas cosas. Y vemos algunos comentarios. Pablo Ferreri, ex subsecretario de Economía y uno de los principales referentes políticos, económicos de Carolina Cose, dice: la orientación de las políticas públicas no es inocua, el país creció, pero el 80% de los hogares está peor que en 2019, hay que crecer y esa prosperidad debe ser compartida. Eso hizo el Frente Amplio durante 15 años y es lo que vamos a hacer a partir de 2025. Dice Álvaro García, ex ministro de Economía, también del Frente Amplio, y hoy apoyando a Yamandu Orsi, dice: solo mejoró el quintil más rico en este gobierno, casi 5 años para tener un país más desigual. Del otro lado, Agustín Iturralde, que es coordinador del programa de Álvaro Delgado, nos dice: este tuit malinterpreta datos viejos. Según publicó el INE, los ingresos de los hogares son 7,1% mayores que cuando asumió este gobierno, no 0,8% como muestran esos datos viejos. Tener 7% más de ingresos solo es posible si la enorme mayoría de los hogares están mejor. Acá lo que tenemos son dos narrativas y tenemos un dato. Un dato jamás hace a una narrativa, es decir, sería pobre un análisis si se fundamenta en un único indicador. Y más en un indicador que, por más que nos muestra determinados colorcitos o nos muestra una barrita más alta que la otra, en definitiva las variaciones no parecen ser tan grandes como para poder sostener ni que este gobierno hizo un desastre y solo benefició a los mayaoros, ni por el otro lado tampoco lo que vemos en este tuit en particular, que es negar de alguna manera un fenómeno que es real y que es que en los últimos años se han beneficiado más unos que otros, y en particular hogares de mayores ingresos, de un muy magro crecimiento que tuvo la economía. Es interesante cuando analizamos estos datos, no ya desde la vista política de si el gobierno estuvo bien o mal intencionado en lo que hizo, sino desde una perspectiva quizás más amplia, en la cual entender que, en primer lugar, cuando vemos los ingresos en general, y esto ya me voy a una gráfica del Instituto Nacional de Estadística, tenemos que la línea amarilla, que es el total del país, viene creciendo y creció fundamentalmente en el último tiempo. Ahora prácticamente está igual que en el máximo, que no es un máximo de 2019, sino que es un máximo de 2017, con lo cual ya venía cayendo el ingreso de los hogares en Uruguay en el promedio. Y hoy prácticamente toca ese máximo de 2017, pero no lo pasa. En el único lugar donde lo pasa, y aún así estamos un 5% por encima de los datos de 2019, que no valen porque sea el último año del gobierno anterior, sino que es el año anterior a la pandemia. Correcto. Que es fundamental porque eso trastocó por completo la realidad de la economía, no solo uruguaya, sino también mundial. Donde vemos que sí hay un crecimiento significativo y que sobrepasa por lejos el máximo, que acá me quedó un poquito más exagerado, pero que en definitiva se entiende que sobrepasa significativamente, es en Montevideo. En Montevideo estamos un 11% por encima del máximo de 2017. Ahora, ¿qué pasa en el interior del país? En el interior del país todavía no se alcanzó ese máximo de 2017. O sea que hay varias dimensiones. No solo está el 20% más pobre que viene rezagado en el crecimiento, también el interior está rezagado significativamente respecto a Montevideo. Estos datos, de alguna manera, nos ayudan a entender un poco ese indicador que viene siendo bastante reticente a la mejora, que es el indicador de pobreza medida por ingresos. Estamos en un 10,1, lejos todavía del 8,8 de 2019, también lejos del 7,9 de 2017, con lo cual vemos que hay ciertos periodos de tiempo que se repiten en una variable y en la otra. Hay algo que está pasando ahí y que tiene que ver justamente con esto, y con un mercado laboral que cuando lo vemos, parece contradictorio, pero el mercado laboral viene creciendo y crece significativamente respecto al mínimo de 2019. Y hoy estamos en niveles muy parecidos a los de 2017.
Con lo cual, el mercado laboral tiene mucho que ver y que explicar en todo esto. Un mercado laboral que sí, es cierto, ha crecido, ha recuperado empleo por encima del que se perdió en pandemia, pero todo parece indicar que el empleo que se recuperó no es exactamente el mismo que se perdió. Y que por ahí puede haber un sesgo importante que no tiene solo que ver con la pandemia, sino con todo un proceso que se vio acelerado por la propia pandemia, que es... ¿Serían empleos de menor calidad? Eliminación, ahí va, empleo de menor calidad, más volátil, y un indicador que aparte que está evolucionando, que cae, es la cantidad de horas trabajadas, sobre todo en sectores de menores ingresos, con lo cual puede ser asociado también a una menor carga horaria ese empleo, sobre todo el empleo que no es empleo formal, empleo más bien zafral o circunstancial. Igual esto coincide bastante con la otra comparada con 2017, ¿no? Exactamente, aparece un periodo que se va repitiendo, que es una economía que venía estancada y en caída, donde cuando vemos el salario real, por ejemplo, teníamos consejos de salarios que premiaban o le daban un aumento mayor a los salarios sumergidos. El objetivo de la política era compensar de alguna manera un sesgo negativo del mercado laboral hacia los trabajadores menos formados, menos experientes y que tenían más dificultades para mantener un salario digno. Ahora, en un mercado en el cual parece también sesgado a rechazar a ese perfil de trabajador, aumentarle el costo a las empresas de contratar trabajadores no calificados puede llegar a ser contraproducente en ese sentido. Entonces, ese deterioro del salario y el poder de compra, sobre todo en sectores de menores ingresos, parece bastante compatible con este crecimiento acelerado del empleo. Y ahí poner en la balanza, che, ¿qué es mejor? Aumentar el empleo por un lado, pero a costas de un menor salario promedio para esos perfiles, o viceversa, y parece ser una decisión difícil, y ninguno de los dos extremos parece ser correcto. Pero en definitiva, tiene que ver con... Y cuando decimos, bueno, ¿y cuál es la manera de aumentar el empleo y a la vez que los sectores de menores ingresos tengan un salario mejor? Y parece ser cambiando radicalmente estos números, ¿no? Si nos fijamos acá, solo 17% de los trabajadores, estos son datos también sacados de la encuesta continua de hogares, pero de 2022, 2023 no cambia mucho, 17% tienen estudios terciarios, 41% nada más terminan la educación media superior. Con lo cual, apostar con estos números a tener trabajo de mejor calidad y mejor pago a los sectores de más bajos ingresos, parece algo difícil, y justamente el tema de la educación y los temas que no parecen ser de economía, pero que en definitiva condicionan enormemente el desempeño económico, no están dentro de la agenda y no están en las discusiones. Sí están estas idas y vueltas y estas torturas a los datos para ver esto, y lo validar. vinculamos con la educación solamente, pero tantas generaciones acumulando estos porcentajes, obviamente terminas impactando. En un mercado donde internacionalmente se está premiando más la experiencia y la formación. Entonces, ¿por qué? Porque todos los demás trabajos tienden a automatizarse y a sustituirse por máquinas o por software. Entonces, en ese sentido es que esto es lo que parece ser acuciante, y los economistas hoy en día los economistas partidarios parecen estar enfocados en el objetivo de validar que el gobierno de uno fue o es mejor que el gobierno del otro, cuando la discusión debería estar en cómo hacemos hacia adelante para no solo darle más capacidades a los trabajadores para mejorar su empleo y mejorar sus condiciones que van más allá de lo salarial, sino también para acelerar una economía que está estancada, porque se muestran estos datos como diciendo el gobierno benefició a los Maya Oro, pero hoy los Maya Oro están mirando el indicador de competitividad que se les vino abajo. No están mirando cómo sus ingresos aumentaron en ese 20% de la población, que son los hogares que tienen en promedio 200.000 pesos de ingresos en total. En ese sentido es que la invitación en este segundo tramo que viene de la campaña es a ver si
empezamos a discutir el Uruguay que se viene hacia adelante y lo que hay que hacer, que no es sencillo ni se va a ver reflejado en una administración para revertir esos números que, cómo están planteados en nivel y no tanto en variación, es lo que debería preocuparnos. Muy interesante, Fede, muchísimas gracias. Por favor, que pasen lindo. Una tanda, ya volvemos.